Es más, periodista economista que nos ayuda a comprender qué es lo que está sucediendo en el país con justamente esto que tanto nos interesa y que, bueno, queremos comprender, ¿no? ¿Cómo estás, Maximiliano? Bienvenido. Angelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comprender para ver si hay una salida, ¿no? También a esta situación. Bueno, se ha conocido en principio el dato de la inflación de septiembre, luego lo que significó el costo de la canasta básica y la alimentaria para la República Argentina. Pero ¿qué es lo que está pasando en esa relación entre la inflación y los salarios, lo que están percibiendo los argentinos hoy por hoy? Mira, Evangelina, lo que hemos visto esta semana, donde empiezan a escucharse distintas voces del oficialismo en posturas contradictorias respecto a qué hacer frente al casi 100% de inflación. Y se escuchó esta semana a la ministra de Trabajo, Kelly Olmo, flamantemente designada, advertirle a Pablo Moyano, el líder de camioneros, que el 130% de aumento podía ser un aumento excesivo que terminara impactando en la dinámica del costo de vida, es decir, en la dinámica inflacionaria. ¿Por qué? Porque el gobierno está muy preocupado con el 100% de inflación, pero también está muy preocupado con la desorganización que hay desde el punto de vista de la puja distributiva, de la discusión salarial. Y Moyano pidiendo 130% para camioneros, tratando de equipararse con otros gremios que han conseguido aumentos, por ejemplo, el de seguros 107% o bancarios del 94% con una cláusula de revisión a fin de año. Bueno, por un lado le mete mucha presión a la conflictividad salarial, pero sobre todo deja desguarnecido a una amplia franja de trabajadores en la Argentina que miran eso desde muy lejos. Me estoy refiriendo a 5 millones de trabajadores informales en negro, 4 millones de cuentapropistas que no tienen ninguna chance este año de acercarse a un ajuste salarial ni siquiera del 90 o del 100%. Entonces, cada vez que empieza en estos rangos inflacionarios los gremios más poderosos, que efectivamente tienen y están en su derecho también de poder reclamar una recomposición salarial de acuerdo a sus posibilidades, empieza a distanciarse todavía más la diferencia entre ese selecto grupo de sindicatos y el resto de la economía. Para que te des una idea, desde diciembre del 2016 hasta julio pasado, que es el último dato oficial del INDEC, los salarios privados registrados perdieron 16% de poder de compra, es decir, ha habido una caída muy fuerte del salario real, aún en el segmento de privados registrados, de asalariados de mejor posicionamiento. Ahora, los empleados públicos nacionales en ese mismo periodo perdieron 20% de poder adquisitivo. Y los asalariados informales, es decir, el negro, según el INDEC, perdieron 35% de poder adquisitivo. Estas brechas se van a incrementar con esta aceleración inflacionaria que estamos viendo en los últimos meses, con una inflación inédita en las últimas 3 décadas. ¿Y a cuánto podría llegar? Casi 100% de inflación. La inflación sí, pero digo, la pérdida de este poder adquisitivo en el porcentaje mayor de trabajadores argentinos. Bueno, y va a ser muy pronunciado. Para que te des una idea, Evangelina, te doy un dato que el gobierno lo mira con mucha atención. El ajuste de las jubilaciones nacionales, de los 7 millones de jubilados que se ajustan por la fórmula de movilidad, con el aumento que les corresponde en diciembre, van a tener en el año enero-diciembre un aumento de alrededor del 73-74%. La inflación este año, estamos diciendo que el gobierno dice que va a ser del 95% y puede llegar al 100%. Es decir, estamos hablando de que las jubilaciones van a correr entre 20 y 25 puntos abajo de la inflación. Es decir, estamos hablando de un año en el cual hay una pérdida de poder adquisitivo muy grande y, insisto con este punto, hay temor en el gobierno que si esto se desbanda, es decir, hay discusiones salariales que desbordan el 100% de algunos gremios, bueno, esto todo se ha trasladado a precios y terminemos una situación con una inflación mayor
y la mayoría de los sectores trabajadores arañando aumentos muy por debajo del 100%, es decir, que se profundice esa brecha y que se profundice la caída del poder adquisitivo salarial de la mayoría de los trabajadores. O sea, es como nivelar hacia abajo, básicamente. Exactamente, porque está claro que en estas dinámicas la única forma de recuperar poder adquisitivo de los trabajadores es bajando la inflación. Claro. Es decir, acá hay una responsabilidad primordial del gobierno, ya no es más una inflación domesticable, por llamarlo de alguna forma. La inflación que había en el gobierno de Cristina del 25%, del 30%, y los principales gremios cerrando algunos puntos por arriba de esa inflación. Esta es una inflación con la cual no se pueden empardar los salarios. Es una inflación en la cual hace 3 meses Cristina felicitó a los bancarios porque habían sacado 60% de aumento para este año. Hoy ese 60% parece ridículo. Es decir, y ya nadie felicitó a los bancarios cuando hace 2 semanas cerraron 94% este año con cláusula inflacionaria. Es decir, ya no se puede jugar políticamente con la idea de a ver cuál es el gremio que logra acercarse o ganarle a la inflación, porque dentro de 3 meses aún ese gremio va a estar muy debajo de la inflación. Esto que estás explicando, ¿no? ¿Tiene que ver con lo que se considera el ajuste de la economía real? Bueno, el ajuste de la economía real tiene que ver con esto. Inexorablemente la caída del poder adquisitivo salarial ya está impactando en la caída de ventas en sectores de consumo masivo, exactamente en la caída del consumo, pero también es lo que viene lamentablemente en los próximos meses en términos de las empresas y fundamentalmente de las empresas pyme. Las empresas hasta ahora venían muy cómodas pese a la disparada de todos sus costos. Se habían disparado los insumos, se habían disparado las tarifas de servicios públicos, se habían disparado el costo de la tasa de interés, los impuestos, es decir, todo eso se había disparado en los costos de las empresas, pero las empresas lo trasladaban inmediatamente a precios y venían surfeando la ola de la inflación, y de esa manera no tenían que hacer ajustes internos dentro de las empresas. Como ahora las ventas, sobre todo en los últimos 2 meses y en el último mes fue muy presente, empezaron a caer, todos esos costos en términos de las ventas de las empresas se disparan todavía más. Y esto lleva al próximo paso, que es que muchas empresas, ya algunas lo han iniciado en algunos sectores de consumo masivo, empiezan a hacer ajustes estructurales de costo, que significan suspensiones y después despidos. Ojo, que lo veníamos diciendo, no se puede en una economía con 100% de inflación pensar que se puede ir llevando la inflación, los costos, los precios, y que eso en algún momento no va a significar caída de ventas, ajustes, despidos, mayor desocupación. Lamentablemente, si el gobierno no reacciona rápido ordenando el tema inflacionario y desacelerando más fuerte la inflación, con esta disparada de costos que están sufriendo las empresas, el próximo paso va a ser el ajuste en la estructura de costos, las suspensiones y los despidos. Este es el panorama. Ojalá se puedan encontrar otro tipo de soluciones, ¿no? Lo que se está esperando por parte del gobierno, que brinde otras herramientas que le permitan a los argentinos poder vivir, ¿no? Dignamente. Sí, y cierro con esto, sí, Evangelina, porque me parece importante. El ministro de Economía, Sergio Massa, ha logrado la estabilización de un gobierno que en junio estaba con el dólar disparado, la inflación disparada y la incertidumbre total de cómo llegaba al mes siguiente. Ahora, esa estabilidad es un tiempo ganado para ir a otro lugar, y esto es lo que se está discutiendo hoy internamente en el gobierno. Si no es necesario una política que ataque más agresivamente el proceso inflacionario, toda la indexación que tiene esta economía, justamente para que no sea mucho más largo y doloroso este proceso que te digo que se viene, que es de enfriamiento largo de la economía, de reducción de costos en las empresas, de suspensiones, de despidos, que obviamente van a generar un costo mayor en la sociedad, porque no solamente la caída del poder adquisitivo, sino que cuando se empiezan a perder puestos de trabajo, que hasta ahora no lo estábamos viendo, se multiplica la pobreza y los índices que ya habíamos visto en el primer semestre del año de aumento de la pobreza y la indigencia. Maximiliano Montenegro, economista, periodista, muchísimas gracias por este contacto, como siempre. Gracias, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, hasta luego.